Vamos a trabajar con un nivel básico y un nivel intermedio. Si consideras que tienes un nivel intermedio o avanzado, puedes saltar esta sección de nivel básico para que hagas ejercicios de tu nivel. Empecemos con este nivel básico. Si en inglés quisieras expresar lo siguiente, muchos alumnos lo dicen de esta manera. Quiero que identifiques el error y lo digas de la manera correcta. Para cada ejercicio puedes ir pausando el video para que reconozcas el error y aprendas de ellos, ya que son errores muy comunes que cometemos cuando estamos aprendiendo inglés. Te voy a ir dando las respuestas correctas y una pequeña explicación. La respuesta correcta es Cats catch mice. Cuando hablamos de manera general, omitimos en inglés el artículo definido de. Siguiente. Tengo unos libros en mi casa. ¿Cómo dirías esto? ¿De esta manera? El error es el siguiente. El artículo a significa un o una, pero no lo podemos utilizar para el plural, ¿ok? Este es el error entonces. Cuando queremos decir unos o unas, debemos utilizar some. I have some books. I have some books in my house. Next. Tengo 25 años de edad. ¿Cuál es el error en el siguiente enunciado? En español utilizamos el verbo tener para decir nuestra edad y queremos hacerlo también en inglés. Sin embargo, en inglés utilizamos el verbo to be para decir la edad. Lo correcto es decir I am 25 years old. I am 25 years old. Tienes razón. ¿Cuál es el error en esta traducción? Muy bien, el error es que no lo traducimos de manera literal, sino que en inglés lo traducimos como you are right. Me lavo los dientes todos los días. ¿Cuál es el error en la siguiente traducción? La respuesta correcta es I brush my teeth every day. El verbo wash no se utiliza cuando hablamos de nuestros dientes, aunque en español decimos me lavo, pero en inglés utilizamos el verbo brush. Siguiente. Ella me gusta. ¿Cuál es el error en la siguiente traducción? El error aquí tiene que ver con los pronombres de objeto y sujeto. En realidad aquí dice que yo le gusto a ella. Si quiero decir que ella me gusta, el sujeto tendría que ser I like her. En ese orden. Es sujeto, verbo, objeto. A mí me gusta ella. Esa es la traducción correcta. I like her. Next. Odio los lunes. ¿Cuál es el error de decir esto en inglés de la siguiente manera? El error es el siguiente. Cuando hablamos de los días de la semana, en español utilizamos los artículos definidos, pero en inglés el artículo definido no se utiliza. Además, si estamos hablando de todos los lunes, o sea, odio los lunes en general, todos, tenemos que omitir ese artículo. Simplemente lo decimos, I hate Mondays. El artículo definido lo vamos a omitir
así como hicimos en el primer ejercicio, porque hablamos de manera general. Siguiente, él es doctor. ¿Cuál es el error de decir esto de la siguiente manera? El error es el siguiente. Hacemos una traducción literal, pero en realidad en inglés cuando vamos a hablar de profesiones tenemos que colocar antes el artículo indefinido a. He is a doctor. He is a doctor. ¿Cómo dices en inglés? Me gusta cuando estás hablando de un lugar, de una comida. Simplemente decimos me gusta. ¿Cuál es el error de decirlo I like? Ese es un error también muy común. En inglés, el enunciado mínimo que debemos utilizar debe de tener sujeto, verbo, objeto. Si estamos hablando de un lugar o una comida, debemos decirlo I like it. I like it. Esto es incorrecto y siempre la de abajo va a ser la correcta. Siguiente, es tu decisión. Muchos alumnos lo dicen de la siguiente manera. Como puedes ver, se está traduciendo nuevamente de manera literal. En realidad, la expresión correcta en inglés es It's up to you. It's up to you. Yo invito. ¿Cuál es el error de decir esto así? Es incorrecto. La forma correcta de decirlo cuando vamos a invitar la comida o bebida a alguien lo podemos decir en inglés. It's on me o it's my treat. It's on me, it's my treat. Este también es un error muy básico. Muchas veces lo traducen literal. En realidad, el verbo que se utiliza para prestar atención es pay attention, aunque pay signifique pagar. Siguiente. Espérame. Queremos hacerlo también literal. Wait me. En inglés, si vamos a poner un objeto, debemos de colocar una preposición con el verbo wait. Wait for me. Wait for me. Esto es incorrecto. Esto es correcto. Next. Tengo frío. En realidad es lo mismo con respecto a las sensaciones de hambre, de sed, de miedo. En inglés utilizamos el verbo to be. I am cold. Siguiente. Aquí tienes. Una expresión que utilizamos cuando entregamos algo. Muchos alumnos lo dicen. Here you have. El error es que no se traduce literal. Lo decimos here you are or here you go. Here you are, here you go. ¿Cómo dices en inglés? Todos los alumnos deben vestir uniforme. De la siguiente manera, ¿cuál es el error en este enunciado? El error es el siguiente. Cada que en inglés utilices la palabra every, el siguiente sustantivo debe ir en singular, no lo podemos poner en plural. La traducción correcta es every student must wear uniform. Every student must wear uniform.
Next. Ella es más inteligente que su hermana. ¿Cuál es el error en este enunciado en inglés? El error es este. Cada que comparamos en inglés, para decir más inteligente que, no vamos a utilizar la palabra that, sino la palabra than. She is more intelligent than her sister. Te veo la siguiente semana. ¿Cuál es el error de decirlo de esta manera? En inglés no debemos utilizar el artículo definido de cuando después utilicemos la palabra next. Lo mismo va a pasar si utilizamos last, ¿ok? Nunca van a ir estas palabras con el artículo de. En inglés lo correcto es see you next week. See you next week. Next. No quiero nada. ¿Cuál es el error de decirlo de esta manera? Aparentemente lo estamos diciendo correctamente, pero en realidad el nothing no se utiliza con auxiliares. Cada que nosotros utilicemos un auxiliar en inglés, no debemos utilizar la palabra nothing. La palabra que se utiliza con los auxiliares cuando negamos es la palabra anything. I don't want anything. Todos están viendo televisión. ¿Cuál es el error de decirlo con este enunciado? Como estamos hablando de muchos, creemos que la forma correcta es poner el are para el plural, pero en realidad siempre de que utilicemos everybody, anybody, este tipo de palabras siempre van a ir acompañadas de el singular del verbo to be, is. Everybody's watching TV, aunque hablemos de muchas personas. Tengo una reunión el sábado. ¿Cuál es el error si lo decimos de la siguiente manera? Si queremos decir un día de la semana, aunque en español utilicemos el artículo el, en inglés no debemos utilizar este artículo. Con los días de la semana utilizamos la preposición on. I have a meeting on Saturday. Estoy de acuerdo contigo. Muchos alumnos escucho que lo dicen así. El error es el siguiente. Estar de acuerdo ya significa el verbo agree. Ya no necesitamos poner el verbo to be. Agree significa estar de acuerdo. Entonces simplemente decimos I agree with you. Él se compró un carro nuevo. ¿Puedes identificar el error en este enunciado? Los adjetivos en inglés se van a colocar antes del sustantivo. He bought a new car. Next. Ella toca el piano muy bien. ¿Puedes identificar el error en esta oración? El error es el adverbio. La palabra good es un adjetivo.
Y aquí estamos describiendo que ella toca el piano muy bien. Recuerda que las palabras que califican los verbos son los adverbios, no los adjetivos. Los adjetivos califican a los sustantivos. Siguiente. Ella es muy buena en matemáticas. ¿Puedes identificar el error? El error es la preposición. En inglés también muchos adjetivos van seguidos de una preposición en específico y muchas veces es diferente a la preposición que se utiliza en español. Lo correcto es she's good at maths. Siguiente. Voy a la escuela todos los sábados. ¿Puedes ver cuál es el error? El error es el siguiente. La palabra all te indica todo el sábado, o sea, todo el día, tal vez. Pero tú quieres dar a entender que son todos los sábados del año, ¿ok? En ese caso utilizamos en lugar de all, every. I go to school every Saturday. Siguiente. Ella es más alta que yo. Cuando utilizamos adjetivos cortos, cuando estamos comparando, este es el adjetivo corto, ya no necesitamos utilizar la palabra more, porque aquí está la terminación er. Simplemente lo decimos, she is taller than me. She is taller than me. Muy bien, estos han sido los enunciados de prueba de nivel básico. Vamos a pasar a los de nivel intermedio. Tuvimos una discusión. ¿Cuál es el error de decirlo de esta manera? El error es la palabra discussion. Cuando hablamos de una discusión en inglés utilizamos argument. We had an argument. We had an argument. Next. Estoy acostumbrado a levantarme temprano. ¿Lo dirías de esta manera? El error es el siguiente. Aquí dice estoy acostumbrado a. En este caso la partícula to significa a, o sea, es una preposición. Y después de cualquier preposición, si vamos a utilizar un verbo, ese verbo lo debemos colocar con ing. I am used to getting up early. I am used to getting up early. Vamos a tomar un café. ¿Lo dirías de esta manera? Esto es incorrecto. ¿Por qué? Por el verbo take. No se utiliza el verbo take. Se dice con el verbo have. Let's have a coffee. Let's have a coffee. Llegué al aeropuerto a las 7. ¿Puedes identificar el error en esta oración? El error es la preposición. Con el verbo arrive no vamos a utilizar la preposición to, sino la preposición at. I arrived at the airport at 7. I arrived at the airport at 7. Next. Estoy de vacaciones.
Muchas personas les cuesta identificar este error al decir estoy de vacaciones y lo dicen de esta manera. El error es el siguiente. Aunque nosotros en español vacaciones lo ponemos en plural, en inglés la palabra vacation se queda en singular. I am on vacation. I am on vacation. Esto es correcto y lo de arriba es incorrecto. ¿Cómo dices en inglés? Ya voy. I am going. Lo queremos decir de manera literal, pero en realidad se utiliza el verbo come. I'm coming. I am coming. He estado esperando desde hace 2 horas. Muchas personas lo dicen así. Literalmente todo nos suena correcto, pero en inglés para decir desde hace, simplemente vas a utilizar la preposición for. I have been waiting for 2 hours. La palabra for ya significa por sí sola desde hace. Ya no necesitas poner esto que está acá. Esto es incorrecto, esto es correcto. Next. Él le puso a ella los cuernos. ¿Crees que también esto se diga de manera literal? ¿Verdad que no? La forma correcta de decirlo en inglés es con el verbo cheat. He cheated on her. He cheated on her. Siguiente. Te gané. ¿Ok? ¿Cómo dices te gané en inglés? Así, imagínate que estás jugando con alguien, compitiendo con alguien y le dices, ¿le ganaste? Entonces, ¿cómo le dices te gané? ¿Crees que esto es correcto? Si lo dices así, estás equivocado. Aquí esto implica que ganaste a él como premio, que él fue el premio, ¿ok? Si quieres decir te gané en cuanto a la competencia, debes decirlo I beat you. I beat you. I beat you. Siguiente. Prefiero el té que el café. ¿Puedes identificar el error? Hay varias opciones de decirlo correctamente. Puedes decir I prefer tea more than coffee, o I prefer tea over coffee, o I prefer tea rather than coffee, o I prefer tea to coffee. Esas son las respuestas correctas, pero esta está incompleta. Siguiente. Él es suficientemente inteligente para entender esto. El error es de sintaxis. La palabra enough, cuando la utilizamos con adjetivos, debe ser al revés. He's smart enough to understand this. He's smart enough to understand this. Next. ¿Sabes qué hora es? Este también es un error típico. ¿De qué manera lo dirías? ¿Crees que decirlo de esta manera es correcto? Como hay 2 preguntas dentro de una sola pregunta, el auxiliar solamente se va a poner
antes del sujeto al principio. Esto es correcto. Pero después, este otro auxiliar ya no lo debes colocar antes de este sujeto, sino después. La forma correcta es: Do you know what time it is? Do you know what time it is? Recuerda siempre este tip. Cuando hagas dos preguntas en una, la primera parte es la que lleva el auxiliar antes del sujeto y la otra parte, la parte final, debes colocarlo después del sujeto, dependiendo el tipo de pregunta. Si quieres entender perfectamente la diferencia entre este tipo de preguntas, te dejo una clase específica para que lo entiendas correctamente. Acuérdame llamar a Iván. Remember me to call Ivan. El verbo este es acordarse de algo. Y el verbo acordar a alguien de hacer algo es remind. Este es el correcto. Remind me to call Ivan. ¿Abro la ventana? El contexto es el siguiente. Imagínate que estás en una habitación y hace mucho calor, entonces quieres abrir la ventana y vas a pedir permiso. ¿Cómo lo dirías? Do I open the window? Esto es lo más natural que viene a nuestra mente, pero ¿crees que es correcto decirlo? ¿Así lo dicen los nativos? No, es incorrecto. Cuando vamos a pedir la opinión de alguien o estamos pidiendo permiso, el auxiliar que se utiliza no es el do, aunque parezca que es de presente. En realidad el que se utiliza es el shall. Shall I open the window? Shall I open the window? Este es el auxiliar correcto cuando estamos pidiendo permiso para hacer algo. Siguiente. ¿Puedes prestarme tu lapicero? ¿Cuál es el error si lo digo de la siguiente manera? El error es el verbo borrow. Borrow significa tomar prestado, pero prestar solo debemos utilizar el verbo lend. Can you lend me your pen? Can you lend me your pen? Next. 10 millones de dólares. ¿Cómo dirías esto en inglés? ¿Acaso lo dirías de la siguiente manera? ¿Cuál es el error de decirlo así? El siguiente. Cada que utilicemos un número y si después vamos a utilizar una palabra como esta, puede ser thousand, puede ser hundred, lo que sea, la palabra debe ir en singular. No importa que nosotros en español le pongamos plural, pero en inglés va en singular y ya no necesitamos de esta preposición. Casi pierdo mi vuelo. Este podría ser un error de nivel avanzado, pero lo estoy poniendo aquí en nivel intermedio. ¿Cómo dirías casi pierdo mi vuelo? ¿Lo dirías de la siguiente manera? En realidad todas las palabras están bien, ¿ok? Todas están bien, pero debes saber lo siguiente. Cuando utilizamos la palabra almost, el verbo que sigue lo debemos poner en pasado. Aunque en español vean cómo lo ponemos en presente, casi pierdo. Acá literalmente dice casi perdí, ¿ok?
pero así es como hablan los nativos y eso es lo que debemos respetar. Por lo tanto, si hacemos la traducción presente-presente, esto va a ser incorrecto. Si estás utilizando la palabra almost, debes utilizar el verbo en pasado. Ahora, si quisieras decir esta expresión que es muy común y muy útil en inglés, ¿crees que la dirías de manera literal? No, se dice de una forma completamente distinta. God willing. God willing. Ahora presta atención a este enunciado. ¿Cómo traducirías esto en inglés? De la siguiente manera. El error es el siguiente. Si vamos a iniciar un enunciado con un verbo, no vamos a utilizar el verbo en infinitivo, sino debemos utilizarlo con terminación ing. Lo correcto es decir, walking is good for your health. Walking is good for your health. Next. Quiero pollo a la parrilla. Este es un error también muy importante que debes comprender. Si vas a un restaurante o en cualquier lugar donde vayas a ordenar algo, nunca lo digas de la siguiente manera. No digas I want. Eso es incorrecto, ¿sí? Es muy grosero. No se dice de esta manera. La forma correcta de decir quiero es utilizando el verbo get o have en la siguiente estructura. Could I have grilled chicken? O could I get grilled chicken? Esto es la forma correcta de decirlo en el contexto correcto. Y lo mismo sucede si en ese mismo restaurante llegas y tú quieres decir somos 5 para que te den una mesa para 5 personas. ¿Cómo lo dirías? ¿Crees que lo dirías correctamente si dices we are 5? Si dices we are 5, estás diciendo nosotros tenemos 5 años. En realidad, si quieres decir somos 5 para que te den una mesa para esas personas, debes decirlo there are 5 of us. There are 5 of us. ¿Puedo hacerte una pregunta? También un error típico de nivel intermedio. Can I make you a question? Esto es incorrecto. La forma correcta es el verbo ask. Can I ask you a question? Can I ask you a question? En español no suena redundante. Puedo preguntarte una pregunta. No suena redundante, pero en realidad en inglés esta es la forma correcta y natural de traducir. ¿Puedo hacerte una pregunta? Next. Dios no lo quiera. Muy útil también este tipo de expresiones. ¿Crees que se dice de manera literal? No, es un error. God forbid es la forma correcta de decirlo en inglés. Tú y yo somos amigos. ¿Crees que es correcto decirlo you and me are friends? Esto es incorrecto. ¿Me podrías decir por qué? Por lo siguiente. La palabra me es pronombre de objeto. O sea que toda esta expresión, si es que la vamos a utilizar, la debemos utilizar después de un verbo, porque los pronombres de objeto van después de los verbos. Si vamos a poner esto antes de un verbo, que en este caso es el verbo to be, lo correcto es decirlo con you and I. You and I are friends. En inglés, ¿cómo dirías yo duermo con pijamas? ¿Lo dirías de esta manera? ¿Cuál es el error?
Gramaticalmente es correcto decir I sleep with pajamas, pero el significado que estás dando es diferente. Significa que tú duermes con tus pijamas a un lado, ¿ok? Si quieres decir que duermes con tus pijamas puestas, tienes que utilizar la preposición correcta, que es in. I sleep in pajamas. I sleep in pajamas. Siguiente. Él tiene menos amigos que yo. ¿Puedes identificar el error en este enunciado? Si vamos a utilizar un sustantivo contable en plural, no debemos utilizar less. ¿Puedes darme un consejo? ¿Lo dices de esta manera? Con la palabra advice, aunque en español utilicemos un, en inglés vamos a utilizar some. Can you give me some advice? Can you give me some advice? ¿Cómo dirías, ella me dejó plantado? ¿Crees que se diga de una forma literal? She left me planted or something like that. No, la forma correcta es esta. She stood me up. She stood me up. Ahora, tal vez esta sea sencilla. Imagínate que estás alguien mostrándole dos imágenes y le dices, ¿puedes ver la diferencia? ¿Cómo lo dirías? No se utiliza el verbo ver, sino el verbo tell, que es decir, ¿ok? Suena raro, pero esta es la respuesta más natural o la pregunta más natural. Can you tell the difference? Y en español significa, ¿puedes ver la diferencia? Bien amigos, esto ha sido un pequeño quiz, un pequeño test con respecto a tu dominio de la lengua inglesa. Al final de pantalla voy a dejar videos que te ayuden a comprender mejor los temas que abordamos aquí. No sé cómo te haya ido en este pequeño quiz, pero espero hayas acertado en todas. De mi parte esto ha sido todo. Te recuerdo, no te olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, comparte, déjame un like por favor y nos vemos en la próxima clase.